Bueno, continuando con el programa de este evento y como parte del comité organizador, tengo el agrado y el placer de anunciar la próxima presentación que está a cargo del Dr. César Barrales Martínez. El título de esta es Toward the Rational Design of Intermolecular Frustrated Disperse for Reversible Hydrogen Activation and CO2 Hydrogenation, a Computational Approach. Antes de darle la palabra al doctor Barrales Martínez, daré una breve reseña de su trayectoria. Es un joven investigador, obtuvo su Bachelor in Chemistry en la Universidad Andrés Bello, luego se fue a la Universidad Católica para obtener su grado de doctor en Química en el área de Química Teórica y Computacional. Nos volvimos a reencontrar en el 2020 gracias a un proyecto postdoctorado financiado por Fondesit, donde trabajó en el grupo de investigación que tenemos allá en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Desde el 2023, enero, él está trabajando como un investigador asistente en la Universidad de Talca como parte de un instituto de investigación interdisciplinar que reúne este centro a bioinformáticos, a químicos cuánticos que están dedicados a la simulación y al modelamiento molecular. Decir también que recientemente el doctor Barrales Martínez ha adjudicado un proyecto de iniciación también financiado por Fondesit, lo cual es un gran logro para un investigador joven. Y por último mencionar que las investigaciones que ha desarrollado el doctor Barrales Martínez ha dado origen a varias publicaciones en un journal de alto impacto. Y entonces les dejo con ustedes al doctor. Adelante, César. Muchas gracias, Pablo, por la presentación y gracias también a la organización por esta invitación. Bueno, la charla la voy a dar en español y voy a comenzar mencionando que el tema central de esto es mostrarles un poco cómo la química computacional puede guiar el diseño racional de compuestos para mover nuestra investigación en torno a mover o guiar nuestra investigación hacia la química verde. Entonces, lo primero que quiero es definir qué es el diseño racional de compuestos. Básicamente es el proceso sistemático de diseñar moléculas basándonos en los principios fundamentales de la química, con el objetivo obviamente de poder predecir y controlar el comportamiento de las moléculas, ¿cierto? Lo que está en contraste o es contrario al clásico método de prueba y error que comúnmente se ha empleado en el pasado, y la idea es como dejar de lado eso y basarnos nuevamente en los principios de la química y entendiendo a cabalidad el proceso químico que queremos desarrollar. Entonces el diseño racional está muy alineado con la química verde, con muchos de los principios de la química verde, donde el diseño racional juega un rol crucial en que nosotros podamos avanzar hacia mover nuestra investigación hacia la química verde, ¿cierto? Entonces el tema en el que yo me voy a basar o el que les quiero explicar es uno de los procesos químicos más fundamentales, más importantes, uno de los más importantes que se han desarrollado en los últimos años, que es la captura de dióxido de carbono o la captura de carbono y el uso de dióxido de carbono como C1 building block, no sé cómo traducirlo, pero para poder construir moléculas basadas en carbono, ya sea como solventes, combustibles, cosméticos, etc. Dentro de todos los compuestos que se pueden formar a partir del dióxido de carbono, el más atractivo es la conversión de CO2 a metanol. ¿Por qué? Porque metanol puede ser utilizado como combustible, el cual puede mover el mundo, digamos, energéticamente hablando, y podemos utilizar el dióxido de carbono de la atmósfera para poder obtener metanol a partir de un proceso químico, ¿cierto? Este proceso ha sido implementado a escala industrial, donde muchas plantas están operando hoy en día en todo el mundo, y destaco una planta en Alemania, la cual genera
aproximadamente 200.000 toneladas de metanol por año, lo que es bastante, y solamente a partir de la captura de dióxido de carbono y el empleo de hidrógeno verde, de ahí su nombre metanol verde. Este proceso industrial emplea un catalizador heterogéneo basado en cobre, zinc y aluminio, el cual una de sus desventajas es que las condiciones a las cuales opera este catalizador son temperaturas altas, entre 500 a 600 Kelvin y presiones también altas. Entonces, para tener esas condiciones de reacción constantes a lo largo de todo el proceso, obviamente necesitamos darle energía al sistema, necesitamos energía. Y esa energía es estimada en términos monetarios de tener un costo aproximado de, digamos, $1.000 por tonelada formada de metanol. Lo cual, si nosotros pensamos en los 200.000 toneladas formadas en Alemania, por ejemplo, esto tendría un costo de $200 millones. Entonces, ¿cuál es la idea? Buscar un proceso alternativo que nos permita reducir este costo energético, principalmente con las condiciones a las que se lleva a cabo la reacción. Y en ese sentido, se han empleado, o se han testeado, catalizadores homogéneos basados en metales de transición, los cuales, si bien es cierto, tienen una alta actividad catalítica, no son muy estables, lo cual los limita a poder competir con este proceso ya implementado industrialmente. Pero ¿qué es lo que ocurre si nosotros pensamos en catálisis libre de metales? La catálisis libre de metales tiene muchas ventajas, como las pueden ver en pantalla. Y ejemplos de catalizadores libres de metales son los carbenos N-heterocíclicos, las aminas terciarias, ácido y base de Lewis y los pares frustrados de Lewis, que es el tópico de esta presentación. Y la gran pregunta es, ¿podemos nosotros diseñar moléculas simples basadas en simplemente ese recuadro en el cual yo muestro 5 elementos de la tabla periódica que puedan ser capaces de convertir el CO2 en metanol? Y la respuesta es sí. Sí se puede, y uno de los moléculas o de los compuestos que pueden hacerlo son los pares frustrados de Lewis. Los pares frustrados de Lewis, o FLPs, básicamente consisten en un sistema molecular de un ácido y una base de Lewis, los cuales, debido a lo voluminoso que son los sustituyentes que están unidos a ambos centros, impiden que se genere la formación del aducto clásico de Lewis, generando esta cavidad, la cual permite donar y aceptar electrones en la misma cavidad, lo que a su vez permite que puedan activarse empleando este tipo de sistemas, enlaces muy estables como el carbono-hidrógeno, carbono-flúor, o moléculas muy estables como el hidrógeno, el mismo dióxido de carbono e incluso el nitrógeno molecular. El primer reporte de una activación de hidrógeno por un par frustrado de Lewis reversible fue publicado en el año 2006, donde este sistema, el cual emplea fósforo como base de Lewis y boro como ácido de Lewis, en presencia de hidrógeno, forma esta estructura suiteriónica, en la cual un protón se une a la base de Lewis y un hidruro al ácido de Lewis, y un año más tarde, los mismos autores reportan este par frustrado de Lewis intermolecular, que también en presencia de hidrógeno forma esta especie. ¿Qué es lo importante acá? Es que el proceso se lleva a cabo a temperatura ambiente, presión atmosférica y temperatura ambiente, y de manera totalmente reversible. ¿Okay? Estos compuestos suiteriónicos han sido empleados para hidrogenar compuestos orgánicos insaturados, es decir, enlaces carbono-carbono, carbono-nitrógeno y carbono-hidrógeno. Entonces, si se puede reducir este tipo de enlaces carbono y oxígeno, ¿será posible también reducir el dióxido de carbono? Y la respuesta nuevamente es sí. Sin embargo, existen solamente 2 reportes en literatura en la cual un par frustrado de Lewis puede reducir CO2 a metanol empleando solamente hidrógeno molecular. El primero de ellos se publicó en el año 2009, donde este par ácido-base de Lewis, en presencia de hidrógeno y dióxido de carbono, formó metanol con un 25% de rendimiento a estas condiciones de reacción. Y años más tarde, este par intramolecular, también en presencia solo de hidrógeno y dióxido de carbono, forma trazas de derivados metóxido, que fácilmente se convierten a metanol. Y claro, uno puede decir el rendimiento de la reacción no es el ideal, o los productos, la reacción no es selectiva. Sin embargo, ¿qué ocurrirá? El mensaje acá es que metanol sí se puede formar, solo que los compuestos en sí no están optimizados para que el proceso sea selectivo y obviamente tengan una actividad catalítica alta.
Pero ¿qué pasaría si nosotros tomamos estas estructuras y empezamos a realizar pequeñas modificaciones en el sistema de tal manera de ir mejorando la selectividad del proceso y la actividad catalítica? Entonces, para eso nosotros recurrimos a el diseño racional de compuestos. Y para ello nosotros utilizamos la herramienta de la química computacional. ¿Por qué? Porque por una parte es más económica, además estamos en el año 2024, hay herramientas y métodos muy exactos hoy en día disponibles para que se puedan hacer este tipo de análisis, y además la química computacional, además de poder estudiar procesos reales que ya están establecidos, nos permite también proponer nuevos procesos químicos a partir de aplicar todos estos métodos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener un perfil de energía de un ciclo catalítico, por ejemplo, como el rojo, que puede ser una reacción previamente testeada experimentalmente, y a partir del diseño racional podemos obtener perfiles de energía como el verde, lo cual implica, obviamente, una mayor actividad catalítica en el proceso. Entonces, antes de entrar a hacer el análisis computacional, nosotros tenemos que tener alguna noción de cómo operan, en este caso, los pares frustrados de Lewis y cómo activan la molécula de hidrógeno y después hidrogenar los sustratos, ¿cierto? Entonces, un par frustrado de Lewis funciona de la siguiente manera, o opera de la siguiente manera. El par libre de la base de Lewis interactúa con el orbital antienlazante del hidrógeno, y el orbital enlazante del hidrógeno interactúa con el par orbital P vacío del ácido de Lewis, generando la ruptura heterolítica del hidrógeno, formando un hidruro que se une al boro y un protón que se une en este caso al fósforo, pero puede ser nitrógeno o alguna base de Lewis. El poder, la acidez o basicidad de los centros de Lewis lo determinan los sustituyentes que están unidos a cada uno de estos centros. Y lo que nosotros queremos buscar o queremos encontrar es reversibilidad del proceso de activación de hidrógeno. Es decir, necesitamos encontrar un balance entre el poder ácido y básico de estos centros, de tal manera de encontrar reacciones que sean de tipo reversible para que después la salida del protón y del hidruro sea más simple o conlleve un menor gasto energético. Entonces, ¿cómo nosotros podemos medir la acidez y basicidad de este tipo de compuestos? Bueno, empleando la teoría del funcional de la densidad conceptual, o concepto de density functional, que es una rama de la DFT, la cual define un set de funciones de respuesta de la energía al cambiar el número de electrones o el potencial externo, que para una molécula aislada básicamente es como la geometría de la molécula. Y a partir de esto se definen diferentes parámetros que tienen que ver con la reactividad de un determinado sistema molecular, enfrente, por ejemplo, de un electrófilo o de un nucleófilo. Y dentro de estas propiedades, nosotros utilizamos lo que se conoce como el índice de electrofilia local, el cual nos permite estudiar dentro de una molécula localmente cómo es la electrofílica, qué tan electrofílico en sí es un determinado sitio dentro de una molécula. Entonces voy a proceder como a mostrar un poco algunos de los trabajos que hemos desarrollado en el último tiempo, y el primero de ellos es este análisis del ciclo catalítico completo de la conversión del CO2 a metanol, utilizando este par frustrado de Lewis, que es básicamente exactamente la misma estructura del empleado experimentalmente. Sin embargo, nosotros acá incluimos un par de sustituyentes adicionales para ver cómo al modificar la acidez del boro se pueden generar cambios en la actividad catalítica del proceso. Entonces, el ciclo catalítico estudiado es el siguiente, donde tenemos acá procesos de activación de hidrógeno y procesos de hidrogenación de dióxido de carbono y intermediarios que van saliendo dentro del ciclo hasta la obtención de metanol. La estructura que nosotros estudiamos fue la que se muestra en pantalla, donde podemos ver que mantuvimos constante la basicidad del nitrógeno con grupos metilos y fuimos variando la acidez del boro con los sustituyentes empleados experimentalmente, y nosotros propusimos ir variando la acidez del átomo de boro con sustituyentes electrón atractor para ver su efecto en la actividad catalítica del proceso de hidrogenación de CO2. No voy a describir en detalle la tabla, pero quiero que vean que lo primero que se estudió fue la activación de hidrógeno, que es el primer paso del ciclo catalítico. Y como pueden ver acá, la electrofilia en el átomo de boro, calculada en el átomo de boro, es inversamente proporcional al cambio de energía o el cambio de energía libre del proceso de activación de hidrógeno. Por lo que a mayor electrofilia del átomo de boro,
tenemos procesos más exergónicos, y eso no es lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos procesos que sean casi ergoneutrales, de tal manera que sean reversibles y la posterior hidrogenación del sustrato sea mucho más, menos demandante energéticamente hablando. Nosotros calculamos todo el camino de reacción o todo el ciclo catalítico desde un punto de vista energético y encontramos que, por ejemplo, algunos de esos sustituyentes generaban leves incrementos en la energía de activación de todas las etapas del ciclo catalítico, por ejemplo el grupo mesitilo-fluorado, y existían otros sistemas como el perfluoroterbutilo y el trifluorometilo que generaban especies muy estables dentro del ciclo catalítico. Y esto es súper importante porque la diferencia energética entre los intermediarios y los estados de transición está directamente relacionada con la actividad catalítica de un proceso. Entonces nosotros lo que hicimos acá fue calcular el turnover frequency o la actividad catalítica básicamente de los sistemas, y encontramos que este sistema que generaba esos incrementos en la energía de activación en las distintas etapas del ciclo no era el que se comportaba peor desde un punto de vista catalítico, sino que eran aquellos que generaban estos intermediarios estables. Es decir, el proceso de activación de hidrógeno, si es muy exergónico, esto va a implicar un descenso en la actividad catalítica de los sistemas. Por lo tanto, nosotros requerimos que el proceso de activación de hidrógeno sea totalmente reversible. Y esto va a generar que nuestra actividad catalítica sea un poco más óptima. Nosotros podemos hacer un ajuste y acá tenemos una ecuación para estimar en cierta medida la actividad catalítica dependiendo de la acidez, en este caso del átomo de boro, para este tipo de estructuras. Y a partir de estos resultados uno puede ordenar los sistemas estudiados en términos de su acidez en el átomo de boro, lo cual estaría relacionado con la endergonicidad o exergonicidad de la activación de hidrógeno, después la activación de los procesos de hidrogenación y finalmente la actividad catalítica de los sistemas. Entonces, cuando tenemos constante la basicidad del nitrógeno, la acidez del boro nosotros la podemos cuantificar con el índice de electrofilia local, y así nosotros podemos ir diseñando sistemas que vayan incrementando la actividad catalítica del proceso que nosotros queramos, en este caso la reducción de dióxido de carbono. Un segundo trabajo que posterior al que mostré anteriormente es el siguiente, donde nosotros acá ya nos enfocamos directamente en la activación de hidrógeno, porque ya vimos en el trabajo anterior que es la activación de hidrógeno la que determina finalmente cómo se va a comportar el sistema dentro del ciclo catalítico. Entonces acá lo que hicimos nosotros fue modificar tanto la acidez del ácido de Lewis, la basicidad de la base de Lewis y el linker que une a ambos centros, para estudiar cómo cambia la energía libre de Gibbs del proceso y estudiar obviamente la reversibilidad de este proceso utilizando estas modificaciones en el poder ácido y básico de los sistemas. Entonces nosotros empleamos este grupo de sistemas donde tenemos 5 sustituyentes de tipo electrón donor, 5 electrón atractor en cada centro y los distintos linkers como se muestran acá en pantalla, dando un total de 75 distintos sistemas de FLT estudiados. Nosotros ordenamos los sistemas en términos de la energía libre de Gibbs para cada uno de los linkers y encontramos que variaciones grandes en la energía pueden observarse dependiendo de la combinación de sustituyentes que nosotros queramos utilizar, básicamente dependiendo del poder ácido y básico que tengan los centros. Donde, por ejemplo, la reacción más endergónica tiene una diferencia con la reacción más exergónica de casi 60 kilocalorías por mol. Lo importante acá es que quiero que vean que nosotros definimos una región de reversibilidad y dentro de esa región solamente entran 9 de las 75 reacciones estudiadas. Es decir, solamente el 12% de los sistemas estudiados alcanzan la reversibilidad del proceso. Y esto es súper importante porque nos dice que si nosotros vamos a hacer la síntesis de un compuesto, de este tipo de compuestos, sin hacer un análisis de este tipo, probablemente tengamos solamente el 12% de éxito en alcanzar una reversibilidad sin realizar un análisis sistemático del proceso en sí. Entonces finalmente lo que nosotros hicimos fue nuevamente graficar la energía libre del proceso de activación de hidrógeno versus la electrofilia del boro, y en este caso incluimos la distancia entre el boro y el nitrógeno como un parámetro adicional, y encontramos interesantemente dos curvas casi paralelas, en la cual la primera de ellas, que es la azul, entran todos los sistemas con todos los sustituyentes en el boro, pero en el nitrógeno solo encontramos sustituyentes de tipo aridos, mientras que en la recta roja
nuevamente están todos los sustituyentes con boro, en el boro, pero en el nitrógeno solamente encontramos sustituyentes de tipo alquilos. Entonces nosotros realizamos los ajustes, encontramos estas funciones, y a partir de estas dos ecuaciones nosotros podemos estimar de muy buena manera la reversibilidad de nuestro proceso. ¿Cómo lo podemos hacer? Básicamente necesitamos tres parámetros distintos. El primero es la distancia entre el ácido de Lewis y la base de Lewis, en este caso entre el nitrógeno y el boro. Segundo, necesitamos medir la electrofilia local en el átomo de boro para obtener qué tan ácido es ese átomo de boro. Y tercero, necesitamos saber solamente la naturaleza del sustituyente en el nitrógeno, si es alquilo o es arilo. Con esos tres datos nosotros podemos estimar qué tan reversible va a ser nuestro proceso de activación y cuál de las dos, obviamente, cuál de las dos funciones nosotros tenemos que utilizar para estimar este delta G para la activación de hidrógeno. Y con eso ya podemos tener una buena estimación después de cómo va a ser la actividad catalítica para el proceso de hidrogenación posterior. Y bueno, en resumen, básicamente nosotros podemos decir que la química computacional provee de herramientas útiles para poder guiar procesos, poder guiar básicamente el diseño de nuevos sistemas que nos permitan optimizar diferentes procesos químicos. Obviamente en este caso específicamente es la reversibilidad del proceso de activación de hidrógeno, pero también pueden optimizarse diferentes procesos químicos dependiendo obviamente de lo que queramos realizar. Quiero agradecer al profesor Pablo Jaque, a la profesora Rocío Durán, que han sido los colaboradores que han permitido el desarrollo de estos dos trabajos que les mostré, a ella por el financiamiento otorgado. Eso. Muchas gracias. Gracias, César, por la presentación. Y tenemos tiempo para algunas preguntas, consultas o comentarios de la audiencia. Sí, por favor. César, gracias por la presentación. ¿Alguna vez han pensado en tener algún tipo de vínculo con alguna industria que tenga interés en hacer este tipo de cosas, por ejemplo? La verdad no tenía acercamientos con industria. La idea primero es como esto ya es muy reciente, entonces como que recién tenemos como las bases para empezar a proponer sistemas nuevos que puedan ser desarrollados en el laboratorio. Entonces esa es como la idea central, buscar algún partner experimental que permita, ya sea que él proponga un sistema, utilizar estos resultados para ver si realmente va a servir, o nosotros proponer a él un sistema para poder trabajar en conjunto y llegar a como un sistema óptimo dentro de lo que se puede experimentalmente hablando. Pero con la industria todavía no. Pero eso sería lo ideal. Sí. Pero igual sería bueno tener un partner experimental para contrastar un poco los resultados que tienen ustedes con el experimento dano, porque a veces no son exactamente. Sí, estamos en el primer paso, hay muchas variables que están todavía ahí. Alguien experimental acá. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Sí, por favor. Yo, bueno, agradecer tu tiempo y la presentación que nos estás compartiendo. Quería consultar sobre sabemos que igual el catalizador tiene una función para poder la reversibilidad de las reacciones que está haciendo, pero no sé si esa reversibilidad o la capacidad que tiene el catalizador tiene alguna vida útil. Como la vida útil del catalizador, en el sentido de que dura un año o dura tanto uso, tanta reacción. Sí, mira, como estos procesos todavía no tienen como, no han sido industrializados, solo hay pruebas como hay solamente 2 reportes en literatura y dentro de esos 2 reportes experimentales no hay información al respecto. Entonces no sabría cómo... En ese caso, ¿es objeto de investigación el análisis de la vida útil de los catalizadores o ya es un estudio para ya posterior? Mira, lo que yo leí fue que el catalizador que utilizan en la industria, en las plantas de conversión de CO2 a metanol, son catalizadores heterogéneos que tienen una alta durabilidad, no se van degradando con el tiempo o muy lento, a diferencia de los catalizadores basados en metales de transición homogéneos, en catálisis homogénea, que quizás tienen una alta actividad catalítica, pero ya al 7º, 8º ciclo ya el catalizador empieza a perder su característica como catalizador, se empieza a contaminar, se empieza a descomponer, y
y por eso no se puede como implementar ese tipo de sistemas en la industria, de manera industrial. Ahora, este tipo de catalizadores sí tienen ciertas limitancias en el sentido de que al ser muy reactivos, puede que, por ejemplo, uno de los challenge en términos de FLP es diseñar sistemas que sean tolerantes al agua o tolerantes a la humedad, porque al reaccionar con agua instantáneamente el agua se une, se activa y ya tienes contaminado el catalizador. Entonces uno también de los pasos siguientes es ver todas las posibles side reactions, las reacciones paralelas que puedan ocurrir, y dentro de esas está efectivamente el tema de la humedad. El catalizador esa es como su debilidad principal. Al ser muy reactivo, lo que esté dentro de la muestra, digamos, va a reaccionar al tiro con el catalizador. Y ese es como el tema. Entonces la idea es como, por eso se utilizan como solventes bien, de hecho no son muy verdes los solventes que se utilizan, y eso es otro también que no salga de acá, eso sí. ese es otro de los desafíos que tiene pero últimamente sí se están probando solventes un poco más verdes de los que se tiene, pero básicamente es eso. La reactividad también controlarla desde el punto de vista estérico, quizás impedir que el agua entre a la cavidad de tal manera de no descomponer o no contaminar el catalizador. Sí. Adicionalmente, el siguiente paso también puede ir en la dirección de una catálisis heterogénea, donde poder ubicar estos sistemas en algún soporte para así evitar cualquier daño lateral, digamos, o sea, la humedad o reacciones laterales que usualmente tienden a envenenar el catalizador. Gracias. Sí. Y justamente hacia lo último que estaban mencionando, quería preguntar si han visto maneras de poner, por ejemplo, estos pares frustrados de Lewis sobre soportes, por ejemplo, en estado sólido, que te permitan tener el sitio activo y no tener los problemas del solvente. ¿Se ha probado este tipo de material? Sí. Yo he visto sistemas donde han utilizado estos como soportes, digamos, para evitar lo que mencionas tú. Sin embargo, no han sido probados experimentalmente ni tampoco teóricamente para el proceso de reducción de dióxido de carbono. Pero sí se podría. Sí hay reportes de los procesos de activación de hidrógeno, pero no sí del proceso de hidrogenación de los sustratos. ¿Alguna otra consulta o comentario? Sí, Susan. Hola César, quería consultarte si existe reportes de hidrogenación de ácido fórmico con estos pares frustrados de Lewis. No sé si ácido fórmico directamente. A CO2 e hidrógeno no. Claro, lo que pasa es que una de lo que no está claro todavía es que si estos reportes experimentales es el hidrógeno el que se activa inicialmente o es el CO2 el que entra. Entonces ese es otro también de los retos que hay, es buscar sistemas buscar una manera de que solamente que el sistema, que el FLP prefiera activar hidrógeno y no CO2, de tal manera de que sea el hidrógeno después el que pueda ir hidrogenando el sistema y no el CO2 el que se activa para luego el hidrógeno poder atacar. Entonces experimentalmente no está claro cuál es el mecanismo, pero sí hay reportes de, no sé si directamente hidrogenación de ácido fórmico, pero sí de formato unido al boro, que directamente después se hidrogena, pero no como ácido fórmico como tal. No partiendo de ácido fórmico. Que yo tenga conocimiento, no puede ser. ¿Algún otro comentario? ¿Consulta? ¿No? Agradecemos, perdón, ¿sí? Sí, quería preguntar, ¿qué tan certera es la predicción computacional al hacer el traslado a la parte experimental? O sea, todo el estudio de estos cambios en los sustituyentes, ¿cuánto de eso realmente al pasarlo a lo experimental funciona? Sí, mira, hay reportes, hay muchos reportes de activación de hidrógeno con distintos sistemas. Y dentro de esos reportes se mencionan si son reversibles o no son reversibles, o si ni siquiera activan hidrógeno. En caso de que sea muy endoenergética la reacción, nunca va a activar hidrógeno. Y nosotros tomamos uno de esos sistemas. Hay que recordar que estas ecuaciones solo son válidas para este tipo de sistemas con el esqueleto, el anillo
vinílico con 2 boro y nitrógeno, aminoboranos. Y dentro de los sistemas experimentalmente testeados, hay algunos reportes de sistemas que son no reversibles y otros que son reversibles. Nosotros hemos probado la ecuación, hemos hecho los cálculos y efectivamente los sistemas caen justo donde por ejemplo, el sistema no reversible es una reacción que tiene un delta G de más de menos 10 kcal por mol, muy exoenergético en ese sentido. Y la que reportan como reversible efectivamente está dentro del rango casi algo neutral, por lo tanto no la mostré acá, pero efectivamente la ecuación sí responde, digamos, la interrogante que nosotros queremos resolver es como buscar la reversibilidad, por lo que ya está reportado experimentalmente. Bien. Agradecemos nuevamente al doctor Barrales.